Fingí mi propia muerte para escapar de mi pareja tóxica. Esta es mi historia. Elara no entró en mi vida, se precipitó. Fue en una galería de arte independiente, de esas que huelen a vino barato y a pintura al óleo fresca. Yo estaba allí por un amigo, mirando con torpeza un lienzo que era solo un borrón de color cian. Ella se paró a mi lado. Pretencioso, ¿verdad?, susurró, y su voz fue como un trago de whisky caliente en una noche fría. Me giré y me quedé sin aliento. No era hermosa en el sentido clásico, era algo más peligroso. Tenía ojos oscuros que parecían saber exactamente lo que yo pensaba antes de pensarlo, y una sonrisa que torcía la comisura de sus labios como si compartiera un secreto solo conmigo. Hablamos durante horas. O, mejor dicho, ella habló y yo escuché, fascinado. Habló de sus viajes, de sus sueños, de la filosofía mediocre de los artistas que nos rodeaban. Me sentí, por primera vez en mi vida, visto. Ella me hizo sentir brillante, divertido, especial. Esa noche, cuando me besó junto a mi coche, sentí una electricidad que confundí con destino. Era adictivo. Los primeros 3 meses fueron un desenfoque de felicidad narcótica. A eso le llaman bombardeo de amor. Yo no tenía nombre para ello entonces, solo sabía que era lo mejor que me había pasado. Me llenaba de regalos, un libro raro que mencioné de pasada, mi comida favorita entregada en mi trabajo sin motivo, notas de amor pegadas en el espejo del baño. Nadie me ha entendido como tú, Daniel, me decía, mirándome con una intensidad que me hacía temblar. Somos nosotros contra el mundo. Y yo le creí. Nosotros contra el mundo se convirtió en nuestro lema. La primera bandera roja no fue una bandera, fue un simple hilo escarlata que apenas noté. Mi mejor amigo, Marcos, me invitó a ver un partido. Llevábamos haciéndolo todos los jueves durante 5 años. ¿En serio?, dijo Elara, arqueando una ceja. Pero te preparé lasaña. Oh, puedo ir después, tartamudeé. No, está bien, dijo, su voz de repente un grado más fría. Ve, diviértete con Marcos. Supongo que yo puedo cenar sola. Otra vez. Me hizo sentir tan culpable, tan instantáneamente egoísta, que cancelé. Llamé a Marcos y le mentí, dije que me sentía mal. La sonrisa que Elara me dio cuando colgué fue radiante. Me besó y me dijo que yo era el mejor novio del mundo. Esa noche, comiendo lasaña, me sentí como un rey. No me di cuenta de que acababa de entregar la primera llave de mi vida. Pronto, nosotros contra el mundo comenzó a tener un significado diferente. El mundo incluía a mis amigos, son tan superficiales, Dani. No te ven, no como yo, a mi familia, tu madre siempre te está menospreciando, ¿no te das cuenta? Solo quiere controlarte, y, finalmente, a mis pasatiempos, vas a perder el tiempo con esos videojuegos en lugar de estar conmigo. Elara tenía una habilidad asombrosa para replantear su control como preocupación. Su paranoia era solo una prueba de su profundo amor. Si revisaba mi teléfono, era porque tenía miedo de perderme. Si me pedía que compartiera mi ubicación, era para asegurarse de que estaba a salvo. Una noche, estábamos cenando y mi teléfono vibró. Era un correo electrónico del trabajo. Antes de que pudiera tomarlo, su mano se disparó como una serpiente y lo agarró. ¿Quién es?, preguntó, su voz casual, pero sus nudillos blancos. Es solo del trabajo, Elara. Es sobre el proyecto. Desbloquéalo. ¿Qué? No seas. Desbloquéalo, Daniel. Su voz se quebró, aguda y repentina, y la pareja de la mesa de al lado nos miró. Avergonzado, puse mi pulgar en el sensor. Ella pasó los siguientes 10 minutos revisando no solo el correo electrónico, sino mis mensajes, mis fotos, mi historial de llamadas. Luego, me lo devolvió con una sonrisa satisfecha, como si nada hubiera pasado. Solo comprobaba, dijo, dándome un beso en la mejilla. Esa noche, mientras ella dormía profundamente a mi lado, yo me quedé mirando el techo, con un nudo frío en el estómago. El encanto se estaba desgastando, y debajo, por primera vez, empecé a ver los hilos de la telaraña. Pero estaba tan enredado que ya no sabía por dónde había entrado. Los siguientes 6 meses fueron una lección de cómo caminar sobre cáscaras de huevo. Aprendí a anticipar sus estados de ánimo, a leer los microcambios en su expresión. Una ceja ligeramente arqueada significaba que estaba molesta. Un silencio de más de 10 segundos significaba que se estaba gestando una tormenta. Elara era un camaleón de emociones. Podía pasar de ser la mujer más dulce y vulnerable del mundo a una furia helada en menos de un segundo. Y siempre, de alguna manera, era mi culpa. El gaslighting se convirtió en nuestro idioma principal. Nunca dije eso, Daniel. Estás inventando cosas. Eres demasiado sensible. Siempre reaccionas de forma exagerada. ¿Por qué estás tan paranoico? Debes de ser tú el que esconde algo. Empecé a dudar de mi propia memoria. Llevaba un pequeño cuaderno en el bolsillo de mi abrigo, escondido en el fondo de mi armario, donde anotaba cosas. No quejas, solo hechos. Martes, Elara dijo que pagaría la factura de la luz. Jueves, Elara gritó que yo me había olvidado, que ella nunca lo dijo. Lo leía por la noche, en el baño, solo para anclarme a la realidad. Nuestra vida social, o más bien la mía, se evaporó. Marcos dejó de llamar. Mi hermana me enviaba mensajes de texto que yo respondía con monosílabos, consciente de que Elara podía estar leyendo por encima de mi hombro. Elara había conseguido un trabajo desde casa, lo que significaba que nunca estábamos separados. Si yo iba a la tienda de comestibles, ella venía. Si yo salía a correr, ella me cronometraba. El control financiero fue el siguiente paso. Ella se ofreció a manejar nuestras finanzas. Soy mejor con los números, cariño. Tú solo preocúpate de ser brillante, dijo, acariciando mi mejilla. Acepté, aliviado por no tener que lidiar con las facturas. Un mes después, mi tarjeta de débito fue rechazada en una cafetería. Cuando llegué a casa, la confronté. Oh, sí, dijo casualmente, sin levantar la vista de su portátil. Cancelé tu tarjeta. Te puse como usuario autorizado en la mía. Solo tienes que pedírmelo si necesitas algo. Es más sencillo así, ¿no crees? Todo en un solo lugar. ¿Pedírtelo? Elara, es mi dinero. Es nuestro dinero, Dani. O ya no somos un equipo. La forma en que dijo nuestro me hizo sentir como un niño regañado. Me callé. A partir de entonces, tuve que pedirle permiso para comprar un café, para echar gasolina, para comprar un regalo de cumpleaños para mi sobrina.
A veces decía que sí con una sonrisa generosa. Otras veces, me miraba con decepción. ¿Realmente necesitas eso, cariño? Estamos tratando de ahorrar. Nos mudamos a un apartamento nuevo, uno que ella eligió. Estaba más lejos de mi trabajo y más lejos de cualquier persona que yo conociera. Era un hermoso loft con grandes ventanales, pero para mí era una jaula. La primera vez que pensé en irme fue después del incidente del gato. Mi hermana me había pedido que cuidara de su gato, Pelusa, durante el fin de semana. Elara odiaba a los gatos, pero aceptó con una sonrisa tensa. El sábado por la mañana, me desperté y encontré a Elara en la cocina, temblando de ira. La puerta del balcón estaba abierta. ¿Qué pasa?, pregunté. Ese maldito gato, siseó. Se escapó. ¿Qué? ¿Cómo? Siempre tengo cuidado con la puerta. Pues la dejaste abierta, Daniel, gritó. Siempre eres tan descuidado. ¿Ves lo que haces? Arruinas todo. Pasé el día buscando a Pelusa, llamándolo, con el corazón en la garganta. Elara se quedó en casa, demasiado molesta para moverse. Cuando volví, derrotado y llorando, ella me abrazó. Está bien, bebé. Era solo un gato. Al menos ahora estamos solos tú y yo. Esa noche, mientras sacaba la basura, encontré el collar de Pelusa, con la campanilla, metido en el fondo del cubo. No se había caído. Había sido arrancado. Miré hacia nuestro apartamento, a su silueta moviéndose detrás de la cortina. Elara no había dejado la puerta abierta por accidente. Había echado al gato. Se había deshecho de la única cosa en esa casa que me prestaba más atención a mí que a ella. El terror que sentí fue puro y helado. No era solo control. Era crueldad. Y yo estaba viviendo con eso. El miedo cambia tu química. Te hace más rápido, más agudo, pero también más estúpido. Mi primer intento de fuga fue impulsivo y mal planeado. Fue unas 2 semanas después del incidente del gato. La revelación del collar me había roto algo por dentro. La fachada se había agrietado y ya no podía dejar de ver la oscuridad que había debajo. Elara tuvo una rara cita con el dentista. Era la primera vez que iba a estar solo en la casa en meses. En el momento en que la vi doblar la esquina en su coche, entré en acción. Mi corazón latía tan fuerte que me ensordecía. Agarré una mochila. Metí mi cuaderno de hechos, mi portátil, un par de mudas de ropa, mi cepillo de dientes. Mis manos temblaban tanto que apenas podía cerrar la cremallera. No tenía plan. Solo iría a casa de mi hermana. O de Marcos. A cualquier lugar. Corrí escaleras abajo. No llamé al ascensor, el DIN me parecía una traición. Bajé los 6 pisos corriendo. Salí al vestíbulo, empujé la puerta principal y choqué directamente contra ella. Elara. Estaba allí de pie, con los brazos cruzados y una sonrisa tranquila en el rostro. Se me olvidó la cartera, dijo, con una voz cantarina. ¿A dónde vas, Dani? Con tanta prisa. El mundo se detuvo. El color se escurrió de mi cara. La mochila me pesaba como si estuviera llena de piedras. Yo iba al gimnasio, mentí, y la mentira sonó patética incluso para mis propios oídos. Ah, ¿sí? Con tu portátil. Señaló la forma rectangular que abultaba la tela. El silencio se extendió. Luego, su rostro se endureció. Agarró mi brazo, sus uñas se clavaron en mi piel. Sube, siseó. El viaje en ascensor fue el más largo de mi vida. Cuando entramos en el apartamento, me arrojó la mochila. ¿Qué es esto?, gritó, vaciando el contenido en el suelo. ¿En serio pensaste que podías dejarme? ¿Después de todo lo que he hecho por ti? Ingrato. Cogió mi cuaderno. El terror me paralizó. Lo abrió y empezó a leer. Sus ojos recorrían las páginas, su expresión se oscurecía con cada palabra. ¿Qué es esto?, preguntó, con una calma aterradora. Elara, yo. Martes, Elara dijo. Jueves, Elara gritó. ¿Me estás espiando? ¿Estás construyendo un caso contra mí? No, es solo para recordar. Para recordar. Me estás llamando mentirosa, rugió. Y entonces, empezó a llorar. No eran lágrimas normales. Eran sollozos que le sacudían el cuerpo, un espectáculo de desesperación tan profundo y repentino que me desequilibró. Cayó de rodillas, agarrándose a mis pantalones. No puedo vivir sin ti, Dani, sollozó contra mi pierna. No lo entiendes. Si me dejas, me mato. Juro por Dios que me mato. ¿Es eso lo que quieres? ¿Quieres mi sangre en tus manos? Me quedé helado. Me arrastró con ella al suelo, me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. Por favor, no me dejes. Lo siento. Sé que soy difícil. Pero es solo porque te quiero demasiado. Nadie te querrá como yo. Nunca. Eres mi mundo entero, Daniel. El hoovering, la aspiradora emocional, estaba en pleno apogeo. La furia se había ido, reemplazada por esta abyecta, desesperada devoción. Y lo peor de todo, una parte de mí, la parte rota y solitaria que ella había cultivado tan expertamente, se lo creyó. La consolé. Le dije que no iba a ninguna parte. Le dije que era un idiota, que solo estaba estresado por el trabajo. Esa noche, quemó mi cuaderno en el fregadero de la cocina, hoja por hoja, mientras yo miraba. Sin más secretos, de acuerdo, amor, dijo, sonriendo mientras las cenizas se arremolinaban por el desagüe. Solo nosotros. Me quitó el portátil, para que no te estreses con el trabajo en casa, y mi teléfono, vamos a desintoxicarnos de la tecnología por un tiempo. Es más saludable. Me dio un teléfono básico, de esos que solo hacen llamadas y envían mensajes de texto. Los únicos números programados eran el suyo y el de emergencias. La jaula ya no era invisible. Era de acero sólido, y ella tenía la única llave. Me di cuenta entonces, mientras limpiaba las cenizas del fregadero, que no podía simplemente irme. Irse implicaba que había un lugar al que ir. Ella me había quitado todos los lugares. No podía dejarla. Ella nunca me dejaría ir. Si intentaba irme de nuevo, cumpliría su amenaza. O me lastimaría. O algo peor. La única salida de una prisión de la que el carcelero te ama con tanta devoción, es una salida que no puedan seguir. Una que no puedan ver. Esa noche, mientras ella dormía con una sonrisa satisfecha, la palabra se formó en mi mente por primera vez. No como un plan, sino como una abstracción.
La vida después de mi intento fallido de fuga se asentó en una nueva normalidad aterradora. El Lara era más dulce que nunca. Era la Elara del bombardeo de amor de nuestros primeros días, pero ahora tenía un filo. Era la dulzura de un domador de leones que te recuerda que, aunque te esté acariciando, la silla y el látigo siguen ahí. Yo era un prisionero modelo. Hacía lo que me pedía, sonreía en los momentos adecuados, repetía las frases que ella quería oír: te quiero, tienes razón, no sé qué haría sin ti. Cada palabra era ceniza en mi boca. Me permitía usar su portátil para el trabajo, pero solo en la sala de estar, donde ella pudiera verme. Mi vida se redujo a ese apartamento y a los cortos paseos por el parque que dábamos juntos, cogidos de la mano. Parecíamos la pareja perfecta. A veces, yo mismo casi me lo creía. Pero por la noche, la idea volvía. Muerte. No la mía, no de verdad. No quería morir. Quería vivir. Lo que quería era que este Daniel, el Daniel de Elara, el Daniel atrapado, muriera. La semilla de la idea vino de la fuente más improbable, una de sus propias series de crímenes reales. A Elara le encantaban. Las veía sin parar. Historias de maridos desaparecidos, de esposas asesinas, de estafadores. Yo solía odiarlas, pero ahora las observaba con una intensidad febril. Estábamos viendo un episodio sobre un hombre que desapareció en un viaje de pesca. Su barco fue encontrado volcado, pero nunca encontraron el cuerpo. La policía lo dio por muerto, ahogado. Años más tarde, lo encontraron viviendo en Oregón con un nuevo nombre, regentando una tienda de cebos. ¡Qué idiota!, murmuró Elara, comiendo palomitas. Dejar que lo encuentren. Yo habría ido a Costa Rica. Además, ¿una tienda de cebos? ¡Qué poco original! Yo apenas respiraba. No oí su crítica, oí la posibilidad. Empecé a investigar. No podía usar el portátil, ella revisaba el historial cada noche. Empecé a usar el teléfono básico que me había dado. Descubrí que, si mantenía pulsado el 0 minutos, se abría un navegador web rudimentario. Era lento y doloroso, pero era invisible. Ella nunca pensaría en comprobarlo. Bajo las sábanas, noche tras noche, mientras ella roncaba a mi lado, tecleaba búsquedas con el pulgar, cómo desaparecer sin dejar rastro. Errores que comete la gente que finge su muerte. Países sin tratado de extradición con Estados Unidos. Vivir sin identificación. La mayoría de los artículos eran desalentadores. Decían que era casi imposible en la era digital. Pero casi no es imposible. El error que cometía la mayoría, según leí, era la codicia. Intentaban cobrar su propio seguro de vida. Contactaban a un viejo amigo. Se llevaban a su mascota. Se aferraban a su pasado. Yo no tenía ese problema. Mi pasado era la prisión. Estaba listo para quemarlo todo. El plan comenzó a formarse, no como un todo, sino en pequeñas piezas. Pieza 1. El dinero. Necesitaba dinero. No podía acceder a nuestra cuenta. Pero antes de Lara, yo tenía una cuenta de ahorros que había olvidado. Una cuenta de la infancia que mis abuelos abrieron, con unos pocos miles de dólares. Recé para que Lara no la hubiera encontrado en mi declaración de impuestos inicial. Conseguí convencerla de que necesitaba ir al dentista para una limpieza. Has estado tan estresado, amor. Tu mandíbula está tensa, le dije, usando su propio lenguaje contra ella. Funcionó. Mientras estaba en la silla del dentista, pedí ir al baño. Salí corriendo del consultorio, bajé a la calle hasta un banco que no era el mío y pedí un adelanto de efectivo de una tarjeta de crédito que ella no sabía que tenía, la había guardado en una vieja cartera, en mi caja de recuerdos en casa de mis padres, mucho antes de conocerla. Pagué la comisión exorbitante, obtuve $500. Con ese dinero, abrí una nueva cuenta bancaria en línea con una dirección de correo electrónico falsa. Y, lo más importante, compré una tarjeta de débito prepagada. Pieza 2. El método. No podía ser un accidente de coche, encontrarían que el cuerpo no estaba allí. No podía ser un suicidio, harían preguntas. Tenía que ser algo donde un cuerpo perdido fuera una conclusión lógica. El mar. Vivíamos a 1 hora de la costa, pero Elara odiaba la playa. Arena. Se mete por todas partes, se quejaba. Era perfecto. Empecé a cultivar un nuevo interés. Leí un artículo sobre los beneficios del aire salado para la ansiedad. Le dije, creo que debería empezar a ir a la costa. Solo a caminar. A respirar. Sospechó al principio. ¿Sola? ¿Por qué no vamos juntos? Porque es mi forma de meditar, Elara. Necesito estar solo con mis pensamientos. Para ser un mejor yo, para ti. Esa última parte la convenció. Me dejó ir. El primer sábado, fui. Y volví exactamente 2 horas después, como le prometí. El segundo sábado, igual. El tercero, me retrasé 10 minutos. ¿Dónde estabas?, gritó cuando entré por la puerta. Pensé que te había pasado algo. Te llamé 20 veces. Lo siento, dije, mostrándole mi teléfono. Me quedé sin batería. El aire del mar la agota, es extraño. Estaba estableciendo un patrón. El chico ansioso que va a la costa a calmarse. El chico torpe cuyo teléfono siempre muere. Pieza 3. El destino. No podía quedarme en el país. Elara era demasiado inteligente. Me encontraría. Necesitaba un lugar donde un gringo pudiera desaparecer. Mi investigación en el teléfono me dio una respuesta. Un pequeño pueblo costero en Oaxaca, México. Fácil de llegar en autobús, se usaba mucho el efectivo, y mi español de secundaria oxidado sería suficiente para empezar. Durante 3 meses, cultivé mi ansiedad, mi amor por el mar y mi incompetencia con la tecnología. Y cada semana, cuando iba a caminar por la playa, en realidad iba a una tienda diferente y usaba mi tarjeta prepagada para comprar pequeñas cosas, un billete de autobús de San Diego a Tijuana, un teléfono prepagado barato que escondí en la rueda de repuesto de mi coche, una mochila resistente, ropa de segunda mano. Cada compra era un pequeño ladrillo en mi nueva vida. Y cada mentira que le decía a Elara era un clavo en el ataúd de mi antigua vida. Me estaba convirtiendo en un mentiroso excelente. Me estaba convirtiendo en un fantasma. Y, por primera vez en años, empecé a sentir algo que se parecía peligrosamente a la esperanza. El plan era un mecanismo de relojería, y yo era el único que podía ver las piezas. Durante el último mes antes del día 0, me moví por mi vida como un actor en el último acto de una obra. Cada acción estaba calculada.
El desvío, necesitaba que el Lara estuviera lo más lejos posible de la costa ese día. Su mejor amiga, Jenny, vivía a 3 horas hacia el interior. Jenny acababa de tener un bebé. Amor, le dije una noche, masajeando sus hombros. Siento que he sido tan egoísta últimamente. Te he descuidado. Y sé que te mueres por ver a la bebé de Jenny. ¿Por qué no vas este sábado? Pasa la noche. Te lo mereces. Sus ojos se entrecerraron. ¿Y tú? ¿Qué harás tú? Tengo esa gran entrega de trabajo, ¿recuerdas? Estaré pegado al ordenador todo el fin de semana. Seré aburridísimo. Pero me sentiré mejor sabiendo que te estás divirtiendo. Le costó. Odiaba la idea de que yo estuviera solo. Pero el atractivo de mostrar su vida perfecta a Jenny, y la perspectiva de un fin de semana de chismes, ganó. Está bien, dijo finalmente. Pero me llamarás antes de dormir, ¿entendido? Por supuesto, amor. El cebo necesitaba una razón para estar en la costa. Y necesitaba una razón para que mi muerte pareciera trágica y creíble. 2 semanas antes del día 0, le confesé algo a Elara. He estado pensando, dije, con la cantidad justa de vergüenza. Sé que siempre te burlas de la gente que se une a la fiebre del oro, de las criptomonedas. Pero, creo que he encontrado una oportunidad. Hablé durante 10 minutos sobre un esquema Ponzi que había inventado, lleno de jerga que había memorizado. Le dije que había tomado prestados unos cientos de dólares de nuestra cuenta para invertir. Explotó. Fue la peor pelea de nuestra relación. Me llamó idiota, incompetente, un niño. Me abofeteó. Y luego, cuando terminé de recibir los golpes, verbales y físicos, lloró y me perdonó. Eres tan estúpido, Danny. Pero eres mi estúpido, dijo. Dame los detalles de la cuenta. Yo lo arreglaré. Le di los datos de acceso falsos que había creado. Invertí $500 de nuestro dinero. Una semana después, como era de esperar, la inversión se desplomó. El sitio web, una página falsa que había pagado para que crearan y eliminaran, desapareció. Lo perdimos todo, le grité por teléfono, fingiendo pánico. Los $500. Se han ido. La reacción de Lara fue peor de lo que esperaba. No estaba enfadada por el dinero. Estaba enfadada por mi estupidez. Arréglalo, Daniel, dijo con una voz fría como el hielo. No me importa cómo. Pero más te vale recuperar ese dinero. O te juro que haré que te arrepientas de haber nacido. Fue la primera vez que amenazó mi vida tan abiertamente. Y me dio la coartada perfecta. La nota, la noche antes de que ella se fuera a lo de Jenny, escribí la nota. No una nota de suicidio, exactamente. Eso sería demasiado limpio. Escribí una nota de desesperación. La escribí en el reverso de un extracto bancario falso que mostraba nuestra pérdida. Elara, lo siento tanto. No sé qué hacer. Me amenazaron. Dijeron que si no pagaba el doble, vendrían a por nosotros. No puedo dejar que te hagan daño. Voy a arreglar esto. Voy a conseguir el dinero. Lo prometo. No me busques. Lo arreglaré. Era ambiguo. Era histérico. Sonaba como yo, débil, asustado y estúpido. Dejaba una narrativa abierta que la policía podría llenar. ¿Se suicidó por la deuda? ¿Se fugó para evitar a los cobradores? ¿Se encontró con los cobradores en la playa y algo salió mal? La policía, leí, odia los cabos sueltos. Les di 3 para elegir. Y sabía cuál elegiría Elara. Ella le diría a la policía que yo era un idiota depresivo que se había metido en problemas y probablemente se había ahogado por culpa. La puesta en escena, el sábado por la mañana, la ayudé a subir las maletas al coche. Le di un beso largo y apasionado. Te quiero, Elara. Más que a nada. Quería que ese fuera su último recuerdo de mí. Un recuerdo que la anclaría a la culpa. En el momento en que su coche desapareció, el arquitecto se convirtió en el ejecutor. Fui a mi coche. Ya había guardado la mochila con mi nueva identidad, comprada en la web oscura por $500 de mi cuenta secreta, y que probablemente era falsa, pero me daría tiempo, la ropa, el teléfono prepagado y los $3,000 en efectivo que había logrado acumular. Conduje hasta la costa, hasta el mirador más peligroso, uno conocido como el Salto del Viudo. Las corrientes allí eran brutales. Estacioné el coche. Puse la nota, doblada, en el asiento del conductor. Dejé mi teléfono, el que ella me dio, y mi cartera, con mi carné de conducir, mis tarjetas de crédito canceladas, todo mi yo oficial, en el asiento del copiloto. Dejé las llaves puestas. Me cambié de ropa en el asiento trasero. Me puse los vaqueros y la sudadera con capucha de segunda mano. Me puse la mochila. Salí del coche, limpiando cada superficie que toqué. El último paso. El más importante. Cogí las zapatillas que siempre usaba para correr, las que Elara me había comprado. Bajé por el sendero traicionero hacia las rocas de abajo. La marea estaba subiendo. Dejé una zapatilla encajada entre 2 rocas, donde la marea la golpearía pero no se la llevaría de inmediato. Lancé la otra tan lejos como pude hacia el mar. Subí la colina, manteniéndome fuera de la vista del aparcamiento. Llegué a la carretera principal, 1 milla al norte. El sol empezaba a ponerse. Saqué mi teléfono prepagado. Marqué un número. Hola, ¿policía? Sí, quiero informar. Creo que vi un coche abandonado en el mirador del Salto del Viudo. Sí. Y creo que vi a alguien en las rocas. Parecía que iba a saltar. Colgué antes de que pudieran rastrearme. Sembré la semilla. La policía ahora buscaría activamente un cuerpo. 1 hora después, un autobús local me recogió. Pagué en efectivo. Me senté en la parte de atrás, con la capucha puesta. Mientras el autobús se alejaba de la costa, vi las luces azules y rojas parpadeando la distancia, dirigiéndose hacia el mirador. Hacia el coche. Hacia la nota. Hacia la zapatilla solitaria. Daniel, el novio, el tonto, el prisionero, estaba muerto. Ahora, solo tenía que averiguar cómo vivir. El autobús olía a diésel y a desesperación. Me acurruqué contra la ventanilla, sintiendo la vibración del motor en mis huesos. Cada sirena que oía en la distancia hacía que mi corazón se saltara un latido. Vienen a por mí. Saben que es mentira. Ella sabe que es mentira. Pero la sirena siempre se desvanecía, dirigiéndose a la tragedia de otra persona. La mía acababa de empezar. Llegué a la estación central de San Diego a las 11 de la noche.
La estación era un mar de gente que no me miraba. Fantasmas yendo a destinos fantasma. Cambié de autobús, pagando en efectivo otra vez. Este me llevaría a la frontera. Caminar por el puesto de control de San Isidro hacia Tijuana fue la primera prueba. La identificación falsa que había comprado era un carné de conducir de Arizona a nombre de Leo Vicente. El tipo de la foto se parecía vagamente a mí si entrecerrabas los ojos y habías bebido. El agente fronterizo mexicano apenas levantó la vista. Propósito de la visita. Turismo, dije, mi voz sonando extrañamente aguda. Voy a Rosarito por unos días. Me selló el pasaporte, una falsificación sorprendentemente buena que venía con el carné, y me hizo un gesto para que pasara. Así de fácil. Daniel estaba en un país, Leo en otro. Tijuana era un asalto a los sentidos. Luces de neón, música a todo volumen, el olor a tacos de la calle y a aguas residuales. No me detuve. Fui directamente a la estación de autobuses. Compré un billete para Oaxaca. Un viaje de 48 horas. Esas 48 horas fueron un purgatorio. No dormí. Me senté allí, con la mochila en el regazo, mientras México se desdibujaba por la ventanilla. Desiertos, montañas, selvas. Cada vez que el autobús paraba en un control militar, y había muchos, mi estómago se convertía en hielo. Los soldados subían, sus rifles colgando, miraban nuestras caras y seguían adelante. Yo era invisible. Llegué a Zipolite, Oaxaca, sintiéndome más muerto que vivo. Elegí Zipolite por una razón específica. Es una de las pocas playas nudistas de México. No porque planeara participar, sino porque un lugar que tolera eso, tolera a la gente que no quiere ser encontrada. Es un lugar para los que han renunciado a las normas. Encontré una pequeña cabaña en alquiler, a 2 manzanas de la playa. Pagué al propietario, un viejo hippie curtido por el sol llamado Mateo, 3 meses de alquiler en efectivo. No pidió identificación. Bienvenido al fin del mundo, hermano, dijo, dándome la llave. Los primeros días fueron de pura paranoia. Me sentaba en mi hamaca, escuchando el rugido del océano, y saltaba cada vez que alguien caminaba por la calle. No salía de día. Compraba comida en la tienda de la esquina al anochecer, pagaba en efectivo y me escabullía de vuelta a mi cabaña. Me corté el pelo con un cuchillo de cocina, dejándolo en un desastre irregular. Me dejé crecer la barba. El sol empezó a tostar mi piel. El Daniel de las fotos de la galería de arte estaba desapareciendo, siendo reemplazado por este ermitaño asustado. Después de una semana, la curiosidad me venció. Era un impulso suicida, una necesidad de saber. Caminé una milla hasta un cibercafé. Pagué por 1 hora. Me senté en el terminal más alejado, de espaldas a la pared. Abrí un navegador privado. Mi mano temblaba tanto que apenas podía teclear mi propio nombre. Daniel. Enter. Los resultados me golpearon en la cara. Hombre local desaparecido, se teme lo peor. Búsqueda suspendida del excursionista de Buenos Aires. Coche encontrado en el Salto del Viudo, nota encontrada. Hice clic en el artículo del periódico local. Allí estaba mi cara, una foto que Lara había tomado, sonriendo estúpidamente en una cena. Leí la historia. La policía citaba la deuda de juego y la angustia mental. Mi nota había funcionado. Y luego, vi las citas de Lara. Estoy devastada, le había dicho al reportero, su voz sin duda temblando de un dolor perfectamente fingido. Él no estaba bien. Estaba tan estresado por el dinero. Traté de ayudarlo, pero no me dejaba entrar. Si alguien lo ve, por favor, solo quiero que vuelva a casa. Lo amo más que a la vida misma. Sentí que me ahogaba. La bilis subió por mi garganta. Estaba interpretando el papel de la novia afligida con una perfección de Oscar. Y entonces, fui a Facebook. Lara había hecho público su perfil. Su foto de portada era una de nosotros dos, besándonos en la playa. Su muro era un santuario para mí. Día 3 sin ti. El silencio es ensordecedor. Vuelve a mí, mi amor. Día 5. No puedo comer. No puedo dormir. La policía no está haciendo lo suficiente. ¿Por qué nadie lo encuentra? Día 7. Recordando nuestro primer encuentro. Sabía desde ese momento que eras mi alma gemela. No puedo aceptar que te hayas ido. Y los comentarios. Cientos de ellos. De sus amigos, de mis amigos, incluso de mi familia. Mantente fuerte, Lara. Estamos rezando por ti. Él te amaba tanto. Mi hermana le había escrito. Lara, querida, no sé cómo estás soportando esto. Mi madre está destrozada. Eres todo lo que nos queda de él. Por favor, avísanos si necesitas algo. Mi estómago se contrajo. Había contado con el dolor de Lara. No había contado con el de mi familia. En mi mente, mi plan los había liberado de ella. Pero la estaba viendo, en tiempo real, hundir sus garras en ellos. Usando mi muerte para reemplazarme en sus vidas. Cerré el navegador, pagué y salí al sol abrasador. Vomité en un callejón. Ella había ganado. Incluso en la muerte, ella había ganado. Yo estaba libre, pero ella tenía mi nombre, mi historia, mi familia. Yo era un fantasma. Ella era la viuda. El duelo por uno mismo es una experiencia extraña. Después de mi visita al cibercafé, caí en una profunda depresión. Lara, la viuda afligida, se había convertido en el centro del universo de dolor que yo había dejado atrás. Mi familia la consolaba a ella. Mis amigos le llevaban comida a ella. Había fingido mi muerte para escapar de su órbita, y en su lugar, la había convertido en el sol alrededor del cual giraba mi memoria. Me quedé en mi cabaña durante 2 semanas. El dinero en efectivo se estaba acabando. Mateo, el propietario, llamó a mi puerta. Oye, Leo, no te he visto. ¿Estás bien, hermano? Abrí la puerta. Debía tener un aspecto horrible. Él me miró, no con lástima, sino con una tranquila comprensión. La vida aquí es simple, pero no es gratis. No tienes más dinero, ¿verdad? Negué con la cabeza. Conozco a un tipo. Necesita a alguien en su barco de pesca. Sales al amanecer, vuelves al atardecer. Trabajo duro. Paga en efectivo al final del día. ¿Te interesa? Asentí. Al día siguiente, estaba en el océano antes del amanecer. El trabajo era brutal. Mis manos, blandas por la vida de oficina, estaban en carne viva y sangrando en 1 hora. El olor a pescado, cebo y diésel era abrumador.
Pero había algo en ello. El esfuerzo físico puro. El sol golpeando mi espalda. El hecho de que al final del día, estaba demasiado cansado para pensar. Demasiado cansado para recordar. Me convertí en Leo el pescador. Mis días tomaron un ritmo. Despertar a las 4 de la mañana barco. Limpiar pescado. Cobrar. Comprar tortillas, frijoles y una cerveza. Dormir. Repetir. Mi español mejoró. Los otros pescadores, hombres curtidos por el sol con vidas escritas en sus rostros, me aceptaron. No hacían preguntas. En un lugar como Cipolite, todo el mundo tiene un pasado del que no habla. Leo era suficiente para ellos. Pasaron 6 meses. Mi piel se oscureció permanentemente. Mis manos se convirtieron en callos. Gané músculo. La barba que me había dejado para esconderme se convirtió en parte de mí. Un día, después del trabajo, fui al cibercafé. Había pasado medio año. Necesitaba saber. Esta vez, no había artículos de noticias. La historia de Daniel estaba fría. Fui a Facebook. El perfil de Elara seguía siendo un santuario. Pero el tono había cambiado. 6 meses. Algunos días, el dolor es tan fresco como el primer día. Pero sé que Daniel querría que yo siguiera adelante. Era tan lleno de vida. Había empezado un blog. De la tragedia al triunfo, mi viaje de duelo. Estaba dando entrevistas a podcasts locales sobre sobrevivir a la pérdida ambigua. Se había convertido en una microinfluencer del dolor. Esta semana, en el blog, hablo de cómo la pasión de Daniel por las inversiones arriesgadas fue una señal de su profunda angustia. Aprende de nuestra historia. Estaba monetizando mi muerte. Estaba usando mi suicidio inventado para construir su marca personal. La rabia que sentí fue tan pura, tan caliente, que me sorprendió. Superó la paranoia. Superó el miedo. Me di cuenta de que ella nunca me había amado. Nunca había amado a nadie. Me había usado. Y ahora, estaba usando mi fantasma. Cerré la página. Caminé hacia la playa. El sol se estaba poniendo, tiñendo el cielo de un naranja y púrpura violentos. Me metí en el océano, el agua que supuestamente me había matado. El agua donde ahora me ganaba la vida. Dejé que las olas me golpearan. Grité. Grité hasta que mi garganta estuvo en carne viva. Grité por el hombre que fui, por el idiota que se había dejado atrapar, por el fantasma que ahora era. Un pescador local, Manuel, estaba sentado en la arena, remendando una red. No me miró. El océano se lo lleva todo, Leo, dijo en voz baja, sin levantar la vista. El dolor también. Solo tienes que dejar que se lo lleve. Me senté a su lado. Y por primera vez desde que morí, hablé. No le conté la verdad. Pero le conté una verdad. Dejé una mala situación en casa, dije, mi voz ronca. Una mujer. Pensé que escaparlo arreglaría todo. Manuel asintió, sus dedos moviéndose expertamente con la aguja de la red. Nunca escapas, amigo. Solo cambias de lugar. La verdadera pelea no es allí, señaló hacia el norte. Es aquí. Señaló mi cabeza. Y aquí. Señaló mi corazón. Tenía razón. Había pasado 6 meses escondiéndome de Elara. Pero también me estaba escondiendo de mí mismo. Había cambiado una jaula por otra. Una jaula de paranoia y autocompasión. Esa noche, decidí vivir. No como Daniel, el fugitivo. Sino como Leo, el sobreviviente. Dejé el barco de pesca. Le pedí a Mateo que me enseñara a surfear. Comencé a dar lecciones a turistas. Era un trabajo peor pagado, pero me obligaba a interactuar. A sonreír. A fingir normalidad hasta que se sintiera real. Compré una guitarra barata y empecé a tocar las canciones que mi padre me había enseñado. Me uní a las fogatas en la playa. Conté historias, versiones editadas de mi vida, sobre crecer en Arizona, lo que había leído en un folleto. La vida del fantasma se estaba volviendo sólida. Habían pasado 2 años. 2 años desde que Daniel murió en el Salto del Viudo. Leo, por otro lado, estaba vivo. Regentaba una pequeña escuela de surf con Mateo. Vivía en una cabaña un poco más grande. Tenía amigos. Tenía una perra callejera que había adoptado, a la que llamé Sombra. Tenía una vida. No era perfecta. Seguía siendo una vida construida sobre una mentira. Cada vez que pasaba un coche de policía, mi instinto seguía siendo agachar la cabeza. Nunca usaba tarjetas de crédito. No tenía seguro médico. Era un ciudadano de la nada, un hombre sin huella digital. Elara se había convertido en un recuerdo lejano, como una película de terror que había visto hace años. Ya no revisaba su blog. La última vez que lo hice, un año atrás, estaba anunciando su compromiso con un hombre maravilloso que entendía su dolor. Aparentemente, había encontrado a alguien que podía consolar a la viuda afligida. Me reí, una risa seca y sin humor. Buena suerte, amigo. Mi familia, esa era la herida que nunca cerraba. Pensaba en mi hermana, en mi madre, todos los días. Me había perdido el nacimiento de mi segunda sobrina. Me había perdido el funeral de mi abuelo. Eran el precio que había pagado por mi libertad. Un precio que, en mis noches más oscuras, no estaba seguro de poder justificar. Pero estaba vivo. Estaba en paz. Hasta el día en que la vi. No era Elara. Gracias a Dios. Era alguien peor. Era mi hermana. Estaba sentado en el café de la playa, rasgueando mi guitarra, cuando la vi caminar por la arena. Más delgada de lo que recordaba, con el pelo más corto, pero era ella. Estaba de la mano de un hombre, riendo. Un turista. Estaban de vacaciones. Mi corazón dejó de latir. Literalmente, se detuvo. El aire fue succionado de mis pulmones. El mundo se convirtió en un túnel de sonido, con su risa al final. Sombra, a mis pies, gimió, sintiendo mi pánico. Me levanté. No corrí. Me moví con una calma deliberada, como si caminara por un campo de minas. Mantuve mi espalda hacia ella. Dejé dinero en la mesa y caminé, sin correr, hacia mi cabaña. Me encerré dentro. Temblaba tan violentamente que tuve que sentarme en el suelo. Estaba aquí, en mi pueblo, en mi playa. ¿Qué hacía? ¿Correr? ¿Coger mi mochila de emergencia, siempre tenía una, y desaparecer de nuevo? ¿Empezar de cero como Marco en Guatemala? Sombra puso su cabeza en mi regazo, lamiendo mi mano temblorosa. Miré alrededor de mi pequeña casa.
Las tablas de surf apoyadas en la pared. La foto de Mateo y yo sosteniendo un pescado ridículamente grande. Mi guitarra. Esta era mi vida. Era real. Era mía. Me la había ganado con sangre, sudor y silencio. No iba a dejar que me la quitaran. Ni por el fantasma de Elara, ni por el fantasma de Daniel. Pero, mi hermana. Estaba tan cerca. Podía salir, gritar su nombre. Podía abrazarla. Podía decirle, ¿qué? Hola, soy yo, ¿tu hermano muerto? ¿Mentí sobre todo? Destrocé a nuestra familia y me fui a surfear. No, no podía. La revelación no la liberaría. La destruiría. Destruiría a mi madre. Y me enviaría a la cárcel. Fingir una muerte no es un crimen, pero las cosas que hice para lograrlo, la identificación falsa, la evasión de deudas inventadas, probablemente sí lo eran. Y peor aún, le daría a Elara la última victoria. Lo sabía, diría ella. Lo sabía. Siempre fue un mentiroso. Me abandonó. Me convertiría en el villano de la historia de todos. Decidí. Me quedaría. Me escondería. Durante una semana, no salí de mi cabaña. Le pedí a un amigo que me trajera comida. Le dije que tenía gripe. Vi a mi hermana desde mi ventana. La vi aprender a surfear, con mi competencia. La vi tomar margaritas al atardecer. La vi parecer feliz. El último día de sus vacaciones, estaba haciendo las maletas en mi mochila de emergencia, por si acaso. Si me veía, me iría. Estaba sentado en mi porche trasero, que daba a un callejón, cuando la oí. Disculpe. Me congelé. Estaba allí, al final del callejón, mirando su teléfono. Lo siento, estoy perdida. ¿Sabe dónde está el hotel, La Luna? Era ella. A 10 metros de distancia. Llevaba gafas de sol y un sombrero de paja. Mi barba era espesa. Mi piel era oscura. Mis ojos, bueno, esperaba que ella no mirara mis ojos. No me giré. 2 calles al norte, dije, mi voz un murmullo ronco, mi acento mexicano ahora casi perfecto. Gire a la izquierda en la palmera grande. Oh, gracias, dijo. Muchas gracias. Que tenga un buen día. Igualmente, señora. Se dio la vuelta y se fue. No me reconoció. ¿Por qué lo haría? Estaba buscando un hotel, no un fantasma. Vio a un local curtido, un instructor de surf, un nadie. Me quedé allí sentado durante una hora, hasta que el sol se puso. Esa noche, fui al cibercafé. Por última vez. No busqué a Elara. Busqué a mi hermana. En su Instagram, había una foto de ella en la playa, la que estaba justo enfrente de mi cabaña. El pie de foto decía, el lugar más tranquilo de la tierra. Me siento tan en paz aquí. Casi como si Dani estuviera con nosotros. Lloré. Lloré por primera vez en 2 años. No lágrimas de miedo o de rabia, sino lágrimas de algo más. Fingí mi propia muerte para escapar de mi pareja tóxica. Funcionó. Pero la verdad es que no escapas. Solo cambias la pelea. Dejé de luchar contra Elara y empecé a luchar por mí mismo. Perdí mi nombre, mi familia, mi pasado. Pero gané mi vida. Mi nombre es Leo. Vivo en un pequeño pueblo de la costa de México. Doy clases de surf. Tengo una perra llamada Sombra. Y soy libre. El precio fue casi todo lo que tenía. Pero la libertad, la verdadera libertad, no tiene precio. Es solo costosa. Y la pago todos los días.